Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Primero que nada saludarles, esperando estén muy bien en estos tiempos de cuarentena, de contingencia. Espero que las cosas vayan bien dentro de lo que caben y también agradecer que se puedan tomar el tiempo justamente a revisar este video, ¿no? Como ustedes saben, desde la coordinación de la licenciatura en Literatura y Filosofía y también profesores y profesoras, obviamente, teníamos la inquietud de poder plantear temas en torno a la reflexión de la espiritualidad. Para marzo se habían propuesto, tengo entendido, 2 eventos, uno que estaba más vinculado con la espiritualidad y la cuestión estética, que creo que es algo que ya se ha venido haciendo, y desde otro lado habíamos propuesto que se hiciera un cruce de la reflexión entre la espiritualidad y la praxis, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con una preocupación profunda por pensar estas cuestiones que en términos como muy tradicionales se piensan por fuera de las mediaciones sociales, históricas, incluso geográficas, y que bueno, es importante siempre reivindicar que hay un elemento ahí práctico y material del cual surgen, ¿no? Y del cual adquieren también, o por el cual adquieren también cierto sentido. Entonces, bueno, como agradecer justamente eso de la preocupación de la coordinación por llevar adelante estas propuestas que obviamente en tiempos de contingencia nos obligan a hacerlo a través de este tipo de plataformas, que yo les puedo confesar que no sé usar muy bien. Entonces, pues pediré disculpas por el audio, por la imagen. Esto es como lo que ahora me he permitido poder explorar un poco para poder exponer las inquietudes que traigo. Y desde ahí como que quisiera comenzar también, ¿no? En un primer momento decir que de ninguna manera soy un experto ni en espiritualidad ni en praxis, lo que sea que eso signifique, porque justamente cuando hicimos la invitación y me apunté justamente para este evento, me empecé a dar cuenta de que ambos conceptos y categorías podrían remitirnos a cuestiones totalmente generales que justamente tienen que pensarse o tendríamos que cuestionarnos cómo estamos entendiendo cada una, desde qué tradición de pensamiento, desde qué experiencia histórica específica, etcétera, ¿no? Entonces, yo he aprovechado esta como ambigüedad para, pues, justamente plantear un asunto al que a mí me remitió, comprendiendo que, por ejemplo, la espiritualidad no tiene que ver directamente con la religión, o que la praxis puede entenderse de una manera pues totalmente distinta, si es desde Aristóteles o desde Marx o desde la tradición posmoderna, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a dejar muy claro que a lo que a mí me remitió fue justamente a la praxis política o la potencia práctica, política, material de transformación de la realidad que podría estar contenida en las prácticas religiosas, ¿no? Obviamente esto no es una idea original, no es mía, la encuentro, y esto es como el primer planteamiento, la encuentro tanto en las preocupaciones de cierta tradición de la teoría crítica, que si bien está fundada en Marx, yo acá recupero a 2 autores de esta tradición, Ernest Bloch y Max Horkheimer, y que también está esta cuestión de encontrar el potencial político de lo religioso espiritual en Ignacio Ellacuría, ¿no? Entonces, la elección no es fortuita, los tres, a mi parecer, son justamente pensadores preocupados por encontrar el potencial político, práctico, de ciertos anhelos contenidos en lo religioso, en lo espiritual, siempre y cuando esto se entienda no en términos lineales, mecánicos o positivos, es decir, entendido positivista, instrumental, racional, sino justamente desde una perspectiva utópica, negativa y crítica, ¿no?
que en ese sentido estaré usando como especie de sinónimos. Entonces, para dejarlo muy claro, he titulado mi ponencia Anhelo y posibilidad de lo completamente otro, la religión desde la perspectiva utópica de Ernest Bloch, Max Horkheimer e Ignacio Ellacuría. Querría empezar explicando justamente qué es esto de la perspectiva utópica. También señalar que lo que creo que vincula a estos tres pensadores, aparte de que hay una especie de orden cronológico con el cual no quiero reivindicar ni la idea de que el pensamiento lleva un orden progresivo, ni tampoco me interesa hacer un diálogo que permita decantarme por uno u otro, decir que uno u otro está pensando mejor las cosas. Me parece que eso no enriquece en ninguna manera el asunto, pero lo que sí me interesa decir es que en todos ellos reconozco cómo su preocupación crítica, o por establecer una teoría crítica que permita pensar la realidad desde el punto de vista de su transformación, no estaría completa si no se entiende el carácter crítico, político y práctico que recuperan de la religión, ¿no? En este caso específicamente la tradición de la religión judeocristiana. Entonces, ese es como justamente el argumento del que parto. Perdón si de pronto empiezo a voltear, es que eso... pues obviamente estas cuestiones que nos limitan de pronto en la espontaneidad, pues tenemos que tener ciertas notas. Espero ser muy claro. He decidido no leer la ponencia porque justamente me gustaría no ser tan extenso, ser algo breve. Si de por sí ya que me estén viendo un rato puede ser algo tedioso, que me ponga a leer aquí me parece que puede ser hasta ofensivo para ustedes, ¿no? Entonces... como no me interesa perderles en ese aspecto, y sí me interesa plantearles estas preocupaciones que, como repito, no vienen de un experto de ninguna manera, sino de una persona como preocupada por estas cuestiones, y que aparte son reflexiones que vienen de un trabajo ya de un par de años en la Cátedra Latinoamericana Ignacio Ellacuría, y este trabajo, su germen, es un trabajo que pude presentar, algunas reflexiones que pude presentar en el contexto del 30 aniversario de los mártires de la UCA, justamente allá en El Salvador, ¿no? En la UCA, en el contexto del aniversario del martirio Ignacio Ellacuría, sus compañeros y compañeras, y se ha ido enriqueciendo un poco estos años. Si a ustedes les interesa más concretamente, a Diana ya le he hecho llegar el texto elaborado, que se publicará en algún momento también en la UCA, y que me parece que justamente tiene que ver con esta situación, ¿no? Con esta cuestión que se nos ha invitado a reflexionar sobre la espiritualidad y la praxis, ¿no? Entonces, parto de la idea ya para ser muy claro, aunque ya me he extendido un poco, trataré de ser breve, lo repito. Ernest Bloch, Max Horkheimer e Ignacio Ellacuría proponen un pensamiento crítico que tiene una perspectiva utópica sobre la realidad. Ahorita voy a explicar eso, una perspectiva utópica, negativa, crítica, que les permite recuperar la religión, y no solo recuperarla, sino justamente recalcar que la praxis no puede renunciar a los anhelos y los impulsos y las latencias utópicas y esperanzadoras que hay en las prácticas religiosas, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con perspectiva utópica o negativa o crítica? Me refiero a esta perspectiva que nace un poco con Marx, o de la cual Marx presenta los cimientos, y que muchas veces no se hace esta lectura, pero la perspectiva crítica, que, bueno, hay una línea directa entre Marx, Bloch, Horkheimer y Ellacuría. Me parece que ellos abrevan de esa tradición de su manera original, no es que sea una copia, pero todos ellos tienen en su horizonte la crítica de Marx, y sobre todo la crítica del fetichismo de Marx, ¿no? Que nos dice que este mundo tal cual es un mundo de formas que aparecen como eternas, como naturales, pero en que en realidad son formas sociohistóricas específicas, ¿no? Y han sido constituidas de manera antagónica históricamente. Esa sería la lucha de clases en Marx, y ese antagonismo está todo el tiempo ahí, ¿no? Hay una contradicción entre las condiciones de apariencia de la sociedad, es decir, lo que es aparente, y las condiciones históricas que chocan todo el tiempo. La perspectiva utópica lo que trata de ver, y esa es la negatividad crítica que está en Bloch, en Horkheimer, en Ellacuría, también en Adorno, pues en Benjamin, en Marx,
es tratar de ver cómo de esas tensiones surgen posibilidades de una transformación radical de las condiciones, ¿no? De las condiciones sociales e históricas. Entonces, el pensador crítico tiene una perspectiva utópica sobre la realidad, es decir, una perspectiva que ve esa realidad no desde la apariencia, sino como una realidad antagónica en la cual hay una serie de tensiones de las cuales pueden surgir posibilidades de algo distinto, ¿no? Ese es el proyecto de la teoría crítica, pensar la realidad desde el punto de vista de su transformación y ya en términos religiosos o espirituales, desde el punto de vista de su posible redención, la posibilidad de cambiar las cosas. Esta perspectiva también niega el curso del mundo tal cual es. Partiría, para resumirla, de una idea que Ernest Bloch nos presenta, que dice aquello que es no puede ser verdad, ¿no? Este mundo tal cual aparece como un mundo de formas eternizadas, naturalizadas, que es un mundo injusto, de sufrimiento, en el cual no nos realizamos como seres humanos, es un mundo falso, es un mundo no verdadero, que sin embargo obviamente nos obliga a actuar de cierta manera, a pensar y a sentir de cierta manera, pero justamente el pensamiento crítico lo que quiere es negar la eternidad de esas formas, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque desde esta perspectiva, estos tres autores van a recuperar la religión y van a decirnos que la religión hay un germen de crítica hacia este mundo, siempre y cuando la religión se piense desde una perspectiva negativa. Yo creo que ya se habrá entendido que uso negativo y positivo no en los términos tradicionales, sino entendiendo positivo como esta propuesta desde el positivismo, que tendría que ver con el mundo tal cual es, aquello que diría Comte, el mundo es solo lo que aparece, no hay nada más, y la negatividad crítica, utópica, diría el mundo es algo más, el mundo es, tiene, puede y debe ser algo más, ¿no? Entonces, esta negatividad, que es un fundamento de la teoría crítica, de toda la crítica hacia la sociedad moderna capitalista ilustrada, ellos encuentran un germen de esta negatividad hacia el mundo en la religión, ¿no? Y la lectura desde esta perspectiva, pues es una lectura bastante interesante, esperanzadora, compleja y que nos permite justamente reivindicar la idea de que las praxis políticas, sobre todo en América Latina, eso ya se verá en Ayacuría, no podrían pensarse sin estas motivaciones utópico-espirituales, religiosas y sin estas vivencias que se tienen, ¿no? de la fe. Entonces, empezaría, ya he dicho un poco de Bloch, Ernest Bloch, que es este filósofo alemán que se considera unos precedentes directos de lo que luego se conocerá como la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que es el gran filósofo de la esperanza. Recordemos su obra fundamental, los 3 tomos del Principio de Esperanza, donde básicamente Bloch afianza o apuntala lo que será su proyecto filosófico a lo largo de toda su vida, que es tratar de encontrar cómo en todas las expresiones y prácticas culturales de la humanidad, estas prácticas que han dado sentido a la vida, en la literatura, en la pintura, en la narrativa, en la literatura, en el cine y en la religión, podemos encontrar justamente cómo estas han estado motivadas siempre por un principio de esperanza. O sea, por el principio de que las cosas pueden, deben y tienen que ir mejor. Ahí de nuevo reitero esto de aquello que no puede ser verdad. Y en el principio de esperanza, obviamente aparte de una categoría central de esperanza, la utopía también juega un papel central. Bloch nos dirá, la utopía no es esta ridiculez que se ha pensado como algo ahí, un castillo en el aire totalmente efímero que no tiene ninguna pertinencia. Bloch dice, la utopía tiene una pertinencia política, un potencial político que nos permite pensar la realidad de otra manera para poder transformarla, ¿no? Siempre y cuando esta utopía se piense en términos concretos, pues es una especie de horizonte, sí, pero que Bloch encuentra justamente en estas prácticas que ya he mencionado. Y en términos directos, Bloch lo encuentra en la religión. En la religión dirá, en las prácticas religiosas, sobre todo del judeocristianismo, él encuentra la idea de que los seres humanos podemos ser libres, de que este mundo falso, en realidad es solo la transición para un lugar donde podemos sentirnos seguros, plenos, realizados, y él encuentra justamente en la religión
una categoría central para su pensamiento, que es la categoría del todavía no realizado, ¿no? Es decir, la religión o los anhelos contenidos en la religión nos enseñan justamente aquello que todavía no se ha realizado para los seres humanos. Y ahí hace un análisis específico de muchas expresiones religiosas, pero hablando sobre todo de la praxis que él llama praxis política de Jesús de Nazaret, que en eso se va a parecer sobre todo a Yacuría. Él encuentra el germen y esta idea va a ser central en todos, de la construcción o del anhelo de un reino de justicia, de igualdad, de libertad, de fraternidad. Si se dan cuenta, ahí hay como una serie de valores de una sociedad que se pretende verdaderamente libre. Dice Bloch, estos valores que en esta sociedad solamente son formales y no se realizan, en la práctica de Jesús de Nazaret y en la práctica del cristianismo se plantean como valores realizables, ¿no? Y que tienen que realizarse en términos materiales y concretos. En tanto él dice, Dios se encarnó, se entramó en la historia, y en ese sentido lo que propuso fue un proyecto político, ¿no? Un proyecto político de liberación. Entonces estamos hablando de que Bloch encuentra en la religión, sobre todo en la judeocristiana, en la práctica de Jesús, el anhelo por algo todavía no realizado, ¿sí? Y en eso hay una potencia política importante. Después está Max Horkheimer. No me quiero extender mucho, esto es muy extenso, solo voy a decir en términos muy generales, para durar más o menos 20 minutos. El asunto es justamente Max Horkheimer, que es de alguna manera alguien que viene de la tradición de Bloch, obviamente de Marx, y que junto con Adorno son los grandes representantes de lo que se conoce como la primera teoría crítica, que para decirlo claramente, a mí me parece que es la única teoría crítica. Justamente en Habermas, por ejemplo, en Honneth, de estas llamadas generaciones de la segunda y tercera teoría crítica, se pierde esta perspectiva utópica y por lo tanto se pierde el talante crítico y negativo, ¿no? Pero bueno, Horkheimer tiene, sobre todo aquí me centro en una obra muy interesante, que es una obra muy potente de ya el fin de la vida de Horkheimer por los años 70, cuando se repliega un poco después del exilio, después de haber dejado ya el instituto en Frankfurt, una obra que se llama Teoría Crítica y Religión, Anhelo de Justicia. Y esto va a ser central justamente porque Horkheimer plantea en ese libro, en una serie de entrevistas y de textos cortos, la idea de que en la religión está el anhelo de justicia. Hay un anhelo de justicia potente que se vincula justamente con el anhelo de justicia de la teoría crítica, ¿no? En este sentido, entonces, no hay un rompimiento, no es que Horkheimer derive ahora en una especie como de idea religiosa en la cual se quiera refugiar, sino que le está diciendo, para la teoría crítica no es ajeno, incluso es un fundamento, el anhelo de justicia, de verdad y de libertad que late en la tradición judeocristiana. Tenemos que recordar que también Max Horkheimer era un judío no practicante, pero esto va a ser importante para toda la tradición de la teoría crítica, porque de alguna manera ellos secularizan estos anhelos, pero persisten en ellos, ¿no? Persisten en ellos de una manera que ya no está vinculada con lo religioso, pero que sí tiene que ver con persistir en resistir y negar el mundo tal cual es, ¿no? Entonces, otro concepto fundamental para esto, que él justamente lo recupera la tradición judía de la prohibición de imágenes, es el concepto de lo enteramente otro, lo completamente otro. Esto ya está en Bloch también, no lo mencioné, pero en Bloch también está esta idea de que lo religioso, sobre todo en el cristianismo, en el judeocristianismo, está esta idea de lo enteramente otro, lo completamente otro. ¿Qué sería eso? Un estado totalmente nuevo en el cual se nieguen justamente los antagonismos y los sufrimientos en los cuales persistimos en la sociedad de clases y en el cual podamos realizarnos. Lo completamente otro, o ese anhelo por lo completamente otro, dirá Horkheimer, es una de las grandes motivaciones políticas para las praxis emancipatorias. Sin ese anhelo de lo enteramente otro, estas praxis se vuelven pues justamente algo que incluso Benjamin criticaba, simples prácticas de reproducción del progresismo que no llevan a un estado verdaderamente libre, ¿no? Entonces,
Es muy bello como Horkheimer plantea la idea de un completamente otro, un enteramente otro, donde los seres humanos podamos realizarnos, ¿no? Y por último, ya para no extenderme mucho más, espero haber podido ser un poco claro, les repito que el texto estará a su disposición, obviamente si quieren circularlo, revisarlo más específicamente, creo que ahí es mucho más claro y esos matices se pierden en este tipo de exposiciones que pretenden ser espontáneas porque están aquí esquematizadas, pero bueno, seguramente estoy perdiendo de vista ciertas cosas, por lo cual me disculpo. Llegamos a Ignacio Ellacuría, ¿no? El pensamiento de Ignacio Ellacuría que ya está arraigado en otro lugar geopolítico, desde praxis específicas de mayorías populares que están en un contexto mucho más encarecido, mucho más miserable, al cual pudieron estar vinculados, por ejemplo, Bloch y Horkheimer, aunque obviamente ellos vivieron un momento de transición muy complejo, pero lo que quiere decir es que para Ellacuría estas cuestiones que para Bloch y Horkheimer aparecían en términos como de pensamiento y de cierta tradición que ellos tenían, para Ellacuría será evidente este talante utópico y práctico de lo religioso, sobre todo a partir de la praxis de las mayorías populares, ¿no? De lo que él llama este clamor por justicia, por libertad, que es para él un clamor profético. Para él esto no se puede entender sin su talante profético. ¿Qué es el profetismo? El profetismo es justamente el establecer una especie de horizonte utópico que nos permite pensarnos más allá y que nos permite justamente no perder de vista que lo que queremos no es como una reconstitución de las mismas condiciones pero en términos más positivos, sino la negación de un orden injusto que nos niega, que nos genera sufrimiento y la construcción justamente en términos concretos de un reino de justicia, libertad e igualdad, cosas que ya he mencionado, ¿no? En Ellacuría esto se hará evidente en ese clamor de las mayorías populares. Para él será muy importante justamente recuperar estas praxis que pues lo que buscan es la construcción de un reino que permita que desaparezcan las desigualdades, que permita la justicia, que permita la verdadera libertad y que permita al final la realización de los seres humanos, ¿no? Ellacuría, ¿dónde encuentra esto? Encuentra un símil justamente en la encarnación de Dios en Jesús. Y era una praxis que tanto él como hemos visto también él, Horkheimer y Bloch reconocen como una praxis política, ¿no? Entonces, he dicho todo esto, me permitiré leer la conclusión del artículo para que puedan ver más o menos cómo lo recupero. No sé si va a coincidir plenamente con todo lo que he dicho, aunque obviamente tiene que ver, pero creo que eso como que da una idea general. Y ya les repito, si quieren revisar el texto y discutirlo, estamos ahí, ¿no? Entonces, decía yo, en el primer apartado he intentado desarrollar la perspectiva utópica de la religión de Bloch, que se sostiene sobre todo en una mirada sobre la religión desde la esperanza y la utopía latente, ¿no? En la religión hay esperanzas y utopías latentes. Bloch señala que hay una serie de imágenes desiderativas en la religión, es decir, de sueños, de imágenes que nos evocan sueños sobre una humanidad posible, y que esos sueños no son solo sueños efímeros, sino sueños que en las praxis políticas se tienen que convertir en impulsos hacia algo todavía no realizado, que ya mencioné justamente eso, ¿no? Estas latencias, estos impulsos, desde las perspectivas de Bloch, permitan que la religión supere su condición de ilusión pasiva y abonan una praxis de emancipación basada en la realización de una realidad social completamente otra, en la cual se realice la utopía del reino de Dios entre los seres humanos, que no sería más que el reinado de la libertad como principio articulador de la comunidad humana. En segundo lugar, lo que he profundizado sobre Horkheimer y esta perspectiva, el anhelo, y eso lo dice Horkheimer de manera muy bella en una entrevista, este anhelo de justicia que tienen las víctimas de la historia, las víctimas del progreso, y que persiste justamente en la religión, es el anhelo porque el verdugo no triunfe sobre la víctima, de que la miseria y el horror terrenal, no tengan la última palabra, ¿no? De que no sea el destino miserable de la humanidad, sino que encuentre otro destino mucho más humano, que está contenido en la religiosa. Y por último, con Ellacuría,
he tratado o intento señalar que no es posible comprender esta perspectiva sin las praxis concretas de emancipación con las que él se vinculó de muchas maneras en América Latina, sobre todo en El Salvador, y como él reconoce que la religión cristiana es un horizonte específico en el cual se encarna proféticamente la utopía y en el cual hay una posibilidad real e histórica de realizar y de actualizar, de dar un sentido actual a la construcción o al mensaje de un reino de justicia y libertad, el cual no estará fundado en los principios deshumanizantes de la civilización del capital, sino en los principios cristianos de la praxis concreta de Jesús, ¿no? El amor al prójimo, la justicia y la verdad. Digo, por último, sobre todo esto podemos concluir diciendo que, a pesar de los importantes matices dados por condiciones históricas y sociales específicas, las tres perspectivas que hemos tratado de desarrollar y vincular en este trabajo comparten la preocupación por la pertinencia y actualidad de un pensamiento crítico que pueda resistir a la tendencia deshumanizante de la sociedad contemporánea y que sea un verdadero horizonte de praxis de emancipación, no en el sentido de una vanguardia, sino como luminaria de la esperanza y la utopía latente aún en medio del sufrimiento y el dolor de este mundo. ¿Dónde estaría o persistiría esa esperanza y esa utopía? Justamente en la religión. Ahí hay un espacio importante, siempre y cuando se haga desde esta perspectiva crítica. Subrayando siempre el potencial político de la utopía, no adecuando a esta a la racionalidad instrumental que amenaza con reducir la realidad a una mera causalidad, a un mero destino de hechos predeterminados y mecánicos. Mientras el pensamiento crítico no renuncia a la utopía, al igual que a la religión o a la utopía latente en lo religioso, parecen decir Bloch, Horkheimer y Yacuría, este será siempre el guardián y la posibilidad de la esperanza, ¿no? Entonces, bueno, con eso terminaría. Espero poder haberles dicho algo. A veces uno habla mucho y no dice nada. Espero que en esta ocasión ese no sea el caso. Y espero que esto pueda pues rebasar justamente las fronteras digitales. Les mando un gran abrazo, les deseo todo lo mejor y cuídense mucho. Hola a todos, el título de mi ponencia es Espiritualidad y Tragedia en Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, y dice así. La palabra espíritu reúne diversas connotaciones que apuntan a la más digna singularidad humana, la cual consiste en ser algo más que materia inerte, esclava ciega de las así llamadas leyes de la naturaleza. Como consecuencias de esta singularidad puedan destacarse dos rasgos, dos potencialidades que tienen lugar en el hombre, una cognoscitiva y una práctica, episteme y praxis. El ser humano no solo conoce, con mayor o menor grado de claridad, las cosas que le rodean, sino que también llega a saberse a sí mismo como un ente que sabe, o bien, conocimiento más elevado aún, como ente que no sabe. Aunado a esto, es también un ente que actúa, produce y transforma cosas. No solo eso, también se produce y transforma a sí mismo. No es gratuito que Hegel escogiera el término Geist, espíritu, como palabra conductora de su pensamiento. El espíritu es lo más alto y digno que se despliega a través de la historia de la humanidad, y antes que ello inclusive en la historia de la naturaleza. Pero la relación entre episteme y praxis es tan profunda que el espíritu no es una simple entidad abstracta, una quimera alejada de sus condiciones concretas de vida. Esto lo sabía también Hegel. Por ello pone su mirada en la historia concreta para encontrar allí el desarrollo del espíritu, mismo que entonces se caracteriza por no permanecer quieto. El espíritu es búsqueda, movimiento, historia. Si estos últimos se petrifican y anquilosan, cesa con ellos también lo espiritual. Si el espíritu es búsqueda y movimiento, la pregunta que surge es entonces, ¿qué busca? La respuesta de Hegel sería, desde el ámbito epistémico busca autoconocimiento, certeza, claridad, verdad, mientras que en la praxis apunta hacia la libertad. ¿Puede el espíritu encontrar algún día finalmente el cumplimiento de sus anhelos? Y si así fuera, ¿no significaría el final de la búsqueda, el cese del movimiento, en suma, la muerte del espíritu? Trágica y paradójica situación en la que se encuentra el espíritu. Muere si encuentra lo que busca, pero si renuncia a la búsqueda, pierde también el aliciente de su movimiento, para petrificarse entonces en una resignada inmovilidad. ¿Acaso el espíritu está condenado a morir?
Por cierto, Hegel parece sostener la primera alternativa. El espíritu debe encontrarse finalmente, así lo expresa en su filosofía de la naturaleza. Más aún, la época que vive el filósofo alemán, con Napoleón llevando los ideales de la Revolución Francesa al resto de Europa, era para Hegel ni más ni menos que el comienzo del final, es decir, de la plena autorrealización histórica del espíritu. Lo que vendría después no sería, ante los ojos del pensador suavo, más que la lenta o rápida propagación de la autoconciencia del espíritu. No obstante, 200 años después de Hegel, volteamos a ver nuestro mundo y nos preguntamos si es esta la plena libertad y autoconciencia prometida. O si no será el caso que, más bien, esa final realización aún no ocurre, pero tendría que ocurrir tarde o temprano. Si el espíritu no llegase real y concretamente a cumplir su fin, para Hegel no se encontraría a sí mismo, sería una búsqueda fingida, imperfecta, no sería en realidad espíritu. A menos que haya otra alternativa, a menos que el objetivo del espíritu no sea llegar, sino mantenerse en camino, mantenerse abierto y en vilo, en suma, mantenerse vivo. Hegel descartó de antemano esta opción, pues si el espíritu no llegase a su fin, quedaría en mera abstracción, inacabado, imperfecto. A menos que cambiemos nuestro concepto de perfección, a menos que la máxima excelencia del espíritu no consista en quedar acabada y definida, sino abierta en proyecto. ¿Tiene sentido aferrarnos al proyecto de un espíritu inacabado, más aún inacabable? Aceptar una tarea interminable, ¿no es aceptar la tarea de Sísifo? Enrolarnos en un viaje del cual sabemos de antemano que no llegará a su destino, ¿no es la cosa más absurda de todas? Aceptar que el espíritu humano no llega a ser autoconsciente por completo, que algo de sí mismo y de la naturaleza toda se resiste a revelarse, ¿no es aceptar la derrota del espíritu? Aceptar que la plena libertad no existe y que ningún estado bastará para garantizarla, ¿significa afirmar la capitulación final del espíritu? ¿O no será más bien el reconocimiento de su esencia finita y por lo tanto un nuevo paso en el proceso de autoconocimiento? Pero si Hegel tiene razón en que el espíritu no es quimera abstracta, sino que se desprende de la más concreta realidad histórica, entonces esta perspectiva que se pregunta si el espíritu no ha de ser más bien camino abierto, por muy pueril e imperfecta que sea, debe tomar cuerpo también en un suelo muy concreto. Quien esto escribe, es decir, yo, quien esto pregunta, lo hace desde México, desde América Latina. ¿Cuál es, pues, nuestro suelo concreto? ¿Desde qué perspectiva se perfila la mirada de nuestro espíritu? ¿Es acaso el reflejo de un atraso simplemente, el síntoma de que la autocerteza del espíritu todavía no llega a nuestras latitudes? ¿O puede ser señal de algo más? Sea como sea, volteemos pues a mirar nuestro espíritu. Leer todo su despliegue y circunstancia desbordaría la extensión de esta comunicación, así que la lectura debe escoger al menos unas líneas representativas. ¿En dónde hallaremos esas líneas selectas? Aquí propongo una apuesta interpretativa. En una mujer, poetisa, monja, novohispana, es decir, con todas las agravantes para ser desdeñada por Hegel. La tesis expuesta aquí consiste en que Sor Juana no solo es la muestra más representativa de un posible espíritu mexicano, tal vez latinoamericano, sino que es lo más alto que dicho espíritu se ha elevado. Esto significa que constituye el punto de máximo autoconocimiento y máxima búsqueda de la libertad. Conocer a Sor Juana es conocernos a nosotros mismos. A su vez, dentro de la vasta enciclopedia que fue esta monja mexicana, escogemos el que es probablemente su pasaje más brillante, el primero sueño, la muestra más elocuente de la espiritualidad en Sor Juana, a condición de entender este término, es decir, espiritualidad, de un modo muy cercano a Foucault, quien afirma en la hermenéutica del sujeto lo siguiente. Se podría denominar espiritualidad a la búsqueda, a la práctica, a las experiencias a través de las cuales el sujeto realiza sobre sí mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Denominaremos, por tanto, espiritualidad al conjunto de estas búsquedas,
prácticas y experiencias entre las cuales se encuentran las purificaciones, la ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia que constituyen, no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar para tener acceso a la verdad. Hasta ahí la cita de Foucault. Para el filósofo francés, las antiguas éticas grecolatinas, comenzando por las enseñanzas socráticas hasta llegar al estoicismo, epicureísmo, neoplatonismo y varias otras, son muestras de este esfuerzo de conversión espiritual. En todas ellas, el sujeto asume el proyecto de transformarse a sí mismo, en obra y pensamiento, para poder llegar a una esperada verdad. En cambio, con el advenimiento de la modernidad, señala Foucault, tales prácticas de espiritualidad quedan repentina o paulatinamente en desuso, pues con el auge del cogito cartesiano, el sujeto ya no es algo incompleto que deba transformarse, sino el principio de realidad. Lo que se debe modificar desde esta perspectiva es el mundo mismo para que encaje en los términos del propio sujeto. A partir de los siglos XVI y XVII, los antiguos ejercicios de espiritualidad comienzan a lucir anacrónicos o abiertamente retrógrados y esotéricos, comparados con el avance de la diáfana cientificidad moderna. Justo en esa época, en la anacrónica y retrógrada Nueva España, que se aferra con uñas y dientes, tutoradas por la corona española, al mundo antiguo y medieval, encontramos a nuestra singular monja, cuya vida y obra es un despliegue de espiritualidad en el sentido que hemos propuesto, es decir, una ascesis, renuncia y conversión de la mirada para llegar a contemplar cuanta verdad sea posible para el espíritu humano. Primero sueño es escenario del más decidido esfuerzo espiritual de Sor Juana. Por ello, no extraña que en sus cartas ella misma nos confiese que este es en realidad el único poema que siente verdaderamente suyo. Todo lo demás es encargo circunstancial. El poema es la crónica de una lucha entre la noche y el día, entre la piramidal y funesta sombra que osa levantarse incluso contra las estrellas y la luz que otorga vida y claridad. Puede entenderse también como la pugna entre la ignorancia que permanece en las sombras y la luz del conocimiento. La mujer que piensa y medita mientras todo duerme, lo que hace es resistir al abrazo de la noche. Se mantiene lúcida cuando todo yace en sopor. Pero nos equivocamos si creemos que se trata de una simple dicotomía, que la noche y la oscuridad son simplemente el enemigo a vencer. Para un hombre racional de aquellos días, en las vísperas del iluminismo y la ilustración, el asunto es sencillo. Se trata de dejar cuanto antes las sombras atrás, que la noche del oscurantismo termine pronto para dar cabida a un mundo en el que todo es luz y conocimiento. Hegel será el mejor epítome de ese proyecto ilustrado. Él, quien espera que el espíritu llegue finalmente a la máxima autotransparencia y autocerteza. Pero con Sor Juana las cosas no son tan fáciles. Al igual que los posteriores ilustrados, la monja mexicana soñará con la posibilidad de una intelección universal. Así nos describe el ascenso de su intelecto en el verso 404 del poema. Que como sube en piramidal punta al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humana mente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea, sino ya circunferencia, que contiene infinita toda esencia. Hasta ahí los versos. No obstante, inmediatamente después retrocede el intelecto, pasmado ante la complejidad y diversidad del cosmos, cuya vastedad parece irreductible a los términos del sujeto humano. En el verso 445 leemos: libre tendió por todo lo criado, cuyo inmenso agregado, cúmulo incomprensible, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible, a la comprensión no, que, entorpecida con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió cobarde. Cabe señalar el marcado contraste con el proyecto de modernidad europea, que no descansará hasta hacer del más pequeño átomo del universo un objeto calculable y predecible.
En términos de Leibniz, se puede y debe dar razón suficiente hasta del más pequeño suceso contingente en el cosmos. Frente a ello, esta voz de Sor Juana sonaría seguramente como resignación y derrota, pero la poeta reconoce los límites del entendimiento humano un siglo antes que Kant. La madre Jerónima compara la elevación del alma con la empresa de Ícaro, condenado a caer por acercarse demasiado al brillo del sol. Destaca también la semejanza con aquel hombre liberado de la caverna platónica, cuyos ojos habituados a las sombras no pueden evitar el ardor que produce el exceso de luz. Así nos dice desde el verso 495. Mas como al que ha usurpado diuturna obscuridad de los objetos, visibles los colores, si súbitos le asaltan resplandores, con la sobra de luz queda más ciego, que el exceso contrarios hace efectos en la torpe potencia, que la lumbre del sol admitir luego no puede por la falta de costumbre. Encontramos aquí una importante enseñanza de Sor Juana. Con la sobra de luz queda más ciego, que el exceso contrarios hace efectos en la torpe potencia. Si es verdad que el proyecto moderno ilustrado ha llegado a una culminación, especialmente a través de la técnica y la ciencia, que hoy nos presentan todo cuanto sucede en el universo como información disponible, clara, calculada, entonces la voz de Sor Juana nos hace preguntarnos si no será que ese exceso de claridad ha embotado, en lugar de liberar, las facultades prácticas e intelectuales de nuestra torpe y finita potencia. De vuelta al poema, justo en este punto, el alma vuelve desesperada al desencanto de la sombra, que, dice Sor Juana, antes era tenebroso a la vista impedimento. Entonces, aquí se da un importante giro, pues la penumbra deja de ser obstáculo a vencer y se vuelve más bien instrumento para que, recobrados por grados, se habiliten los ojos. Esto lo dice en el verso 511. La oscuridad y la sombra tienen entonces un papel positivo. Sor Juana se inspira entonces en las enseñanzas médicas de Galeno, quien cultivó el arte del fármaco, es decir, la capacidad de hacer cura del veneno. Entonces dice Sor Juana en el verso 539, que así del mal el bien tal vez se saca. Si el concepto y la razón, que son heraldos de la claridad, no bastan por sí solos para dar justa cuenta de la compleja maquinaria del cosmos, una dosis adecuada de oscuridad quizá permita un acercamiento más adecuado a la inmensidad del universo. El acto humano en el que pueden convivir en tensión creativa la luz y la sombra es la palabra poética. En ella se reúnen intuición e intelecto. Para la racionalidad europea clásica esto es, por supuesto, inadmisible. Habrá que esperar hasta finales del siglo XVIII, para que Hölderlin, el poeta loco, se atreva a decir que el pensamiento filosófico no solo nació como poesía, sino que deberá regresar a ella en su consumación. Después de admitir el papel creativo de las sombras, Sor Juana procede como Descartes, a través de una fragmentación de los temas y objetos, para proceder poco a poco, uno por uno, hasta llegar a la totalidad. Pero entonces la monja se encuentra no ya con la imponente inmensidad del universo, sino con la inagotable riqueza de lo pequeño. Hasta una flor, con su variedad de formas y olores, es inagotable. No se la puede declarar como conocida con claridad y distinción, a menos que de ella se extirpen todos los rasgos que la hacen ser la flor que es decir, todas las singularidades y accidentes que la distinguen de cualquier otra flor en el mundo, aunque sea de la misma especie, aunque sea su gemela. Así pues, la monja mexicana quiere conocer las cosas no en general, no en abstracción conceptual, sino respetando su singularidad. El conocimiento absoluto que hoy se extiende de la mano de la técnica y la ciencia, si bien puede llegar a computar y predecir cualquier hecho que se proponga, hace tal cosa a condición de amputar la singularidad y por lo tanto la belleza de las cosas. No conoce las cosas como las cosas que ellas mismas son, sino como las representaciones disponibles que de ellas se forman. Así pues, el deseo de conocer de Sor Juana es inmenso y en esos términos, como ella misma constata, está condenado a no cumplir nunca su objetivo.
La meta de la monja es, pues, más lejana y atrevida que los propósitos a los cuales apuntó la Ilustración europea, al menos en su vertiente históricamente triunfal. En este punto, la poetisa declara su más osado atrevimiento y se compara a sí misma con Faetón, un mortal hijo de Helios. Para probar su ascendencia divina, aquel personaje de la etimología griega, Faetón, tomó el carro de su padre, esto es, el sol, para probar que podía conducirlo. Helios quiso disuadirlo y advirtió a su hijo que la empresa estaba condenada al fracaso, pero la resolución de Faetón era total. Al conducir al sol, mortal y finito después de todo, no pudo controlar el áureo carro, justo como predijo Helios. Primero se elevó demasiado, haciendo que la tierra se enfriara. Luego descendió en exceso, provocando el surgimiento de los abrasadores desiertos de África. Zeus tuvo que intervenir para detener el caos desatado, y con un rayo derribó al impertinente conductor, quien cayó muerto al río Eríndano, uno de los 5 cuyas aguas bañan el Hades. Durante toda la Edad Media, y aún en los días de Sor Juana, Faetón era más bien una figura disuasiva, metáfora de la rebeldía precipitada que desatiende los sabios consejos de sus mayores y tutores. No sorprende que Juana Inés se identifique con el hijo de Helios, ella que desobedece una y otra vez las prohibiciones de los prelados para dedicarse al camino del saber y las letras. Y aquí, habiendo constatado la imposibilidad del conocimiento claro y pleno de la totalidad del universo, Sor Juana procede una vez más como Faetón, y entonces parece decir: no importa, mi alma se levantará nuevamente, cuantas veces sea necesario, aunque sepa que caerá una y otra vez. Así dice en el verso 781. Otras, más esforzado, demasiada acusaba cobardía, el lauro antes ceder que en la lid dura haber siquiera entrado, y al ejemplar osado del claro joven la atención volvía, auriga altivo del ardiente carro, y el si infeliz bizarro alto impulso el espíritu encendía. Donde el ánimo haya, más que el temor ejemplos de escarmiento, abiertas sendas al atrevimiento, que una llave estrilladas, no hay castigo que intento baste a remover segunda ambición digo. Menuda osadía la de esta mujer novohispana, a pesar de conocer su destino escrito, es decir, que su empresa está condenada al fracaso, promete levantarse una y otra vez, no amedrentada, sino con atrevimiento alegre, rayano en el cinismo. Hay en esto un cierto patos trágico, que proviene de oscuras voces antiguas, que proviene más de oscuras voces antiguas que de las luces modernas. Con la diferencia de que el héroe trágico griego, después de saber la condena de su destino, hace todo lo que puede para resistir, con la vana esperanza de modificar en algo el cumplimiento del presagio. En cambio, Sor Juana conoce la fatalidad, su condena a la derrota, pero no intenta modificar nada. Lo inaudito es que tampoco se queda en la inacción resignada, sino que se levanta de nuevo, como si jamás se hubiese enterado del oráculo que recibió. Con esto, Sor Juana va más allá de la tragedia clásica, pero tampoco se deja encasillar en el iluminismo europeo. ¿Acaso inaugura algo más? Aquí se anuncia la muy tenue insinuación de una posible espiritualidad novohispana, mexicana, o quizá incluso latinoamericana, posibilidad velada y olvidada, porque las generaciones posteriores apenas si hemos comenzado un diálogo pensante con ese legado. No obstante, puesto que esta posibilidad se desprende también de la herencia griega, europea y occidental en general, también significa la posibilidad de una vuelta, una relectura a ese acabamiento del espíritu pronosticado por Hegel. Es entonces la posibilidad de otro acabamiento, uno que se plantea como quizá inacabable. La espiritualidad trágica y barroca que se desprende del sueño de Sor Juana llama a otro modo de conocer el mundo y por lo tanto de relacionarnos con él. Es también una revitalización del espíritu, pues nos dice que su búsqueda aún no termina y que probablemente jamás lo hará,
siempre y cuando mantengamos la entereza y el atrevimiento de Fatón, siempre y cuando el espíritu se mantenga vivo. Sor Juana está en medio de estas cavilaciones, atenta al ejemplo del hijo de Helios, dispuesta a un segundo embate, cuando precisamente el sol llega para reclamar el terreno cedido en las horas previas a la noche. Los animales y los hombres comienzan a salir del letargo. El nuevo día sorprende a la monja mexicana despierta y en cierto modo interrumpe su meditación, la cual será imposible de seguir en medio del ajetreo diurno de los hombres. ¿Vendrá un segundo sueño? Muchas gracias. Buena jornada, compañeras y compañeros. Mi nombre es Jorge Ángel Sosa Márquez. Soy licenciado en Ciencias Humanas por la Universidad Iberoamericana Puebla y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy les voy a hablar de la filosofía política de la liberación desde la analética dusseliana, que era un tema que quería compartir con mis compañeros Roberto Longón y con César. Habíamos preparado un miércoles súper sabroso, pero bueno, lo haremos a través de estas vías digitales. Leeré el texto de manera muy rápida. Estamos en un momento que podría ser extraordinario y no por las mutaciones del coronavirus, sino porque nos acercamos a momentos decisivos para la sobrevivencia de la especie y necesitamos encontrarnos, asumir nuestra responsabilidad histórica para superar esta forma sistémica de producir muerte y desencuentro, que va más allá de un virus y en la que estamos subsumidos como una tragedia aparentemente inevitable. Es el sistema capitalista articulado en su complejidad en cualquier circunstancia, con la naturalización y normalización de la explotación del prójimo y la naturaleza, y que genera y generará estos monstruos de la necropolítica mundial de la que tenemos que liberarnos todos los días por sus estúpidas ambiciones. La filosofía es inevitablemente práctica, política, es una herramienta para la rebelión. Contra las afirmaciones dominantes que se disfrazan de puritanismo filosófico, la filosofía si es polémica y polisémica, si asegura y afirma, si es unisémica, unívoca y absoluta, deviene en dogmatismo. Creo en estos momentos y en cualquiera que es necesario abrirla, revisar comprometidamente lo que hemos producido desde esta región que se disputa el nombre y el sentido. El filosofar para la liberación se piensa y practica, por un lado, en diversas claves dialécticas porque se organizan antagónicamente por la disputa del establecimiento del poder vital en la construcción de una voluntad colectiva, y por otro, en distintas claves analógicas que posibilitan el encuentro, el diálogo de la complejidad histórica de las semánticas que buscan afirmarse como lo que nunca han sido, es decir, la analética, la síntesis entre el método analógico y el dialéctico. Bartolomé de las Casas, Carlos Lenkesdorf, Mariátegui, Francisco Suárez, José Martí, Augusto Salazar Bondi, Horacio Ceruti, Eduardo Galeano, Paulo Freire, los zapatismos, los movimientos de liberación afro e indígena, Fanon, Bougala, Mbembe, los sin tierra y sin techo, los feminismos decoloniales, las teologías de la liberación, son expresiones analéticas. Dussel, con el mismo método crítico de la analética, elabora en los últimos capítulos de su filosofía de la liberación la posibilidad del encuentro con el distinto y no el diferente, polemizando con Levinas. Son ejemplos de esta búsqueda por el nosotros desde la exterioridad de la totalidad dominante. Fin de la primera parte, vamos a la segunda. Segunda parte. La filosofía de la liberación desde la analética. Esta exposición breve es una aproximación básica e introductoria que se desprende de la premisa de que la filosofía de la liberación es un método dialógico de reconocimiento del otro relativo, un reconocimiento que no busca la tolerancia, porque la tolerancia mira al otro como un otro absoluto, sino la responsabilidad comprometida para la liberación mutua. El jesuita Ignacio Ellacuría en Filosofía para qué recupera el filosofar socrático primitivo de la tradición árabe occidental, el de la irónica que destruye, duda y critica como necesidad cuasi biológica del ser humano, principio para hacerse así y para una filosofía de la praxis que permita enfrentar y transformar la realidad que no solo comprenda en claves filosóficas unívocas y puramente intelectuales, sino que sea un camino que se camine con todo y cuerpo hacia una liberación posible en sentido antropológico, cultural y vitalista, superando la dialéctica negativa de la opresión,
el exterminio y el epistemicidio de lo distinto. La filosofía deviene en ideología si afirma permanentemente una metafísica del ser y su existencia sin sujetos, sin cuerpos, sin calendarios ni geografías. Pero si se entiende que la filosofía como discurso totalizador es una determinación geopolítica de las relaciones de poder y del saber, habremos dado el paso fundamental para su crítica y posible reconstrucción análoga. Estamos hablando de ese sujeto corporal colectivo que no es objeto de tableros imaginarios, sino acción corporal real que determina el juego. Ese sujeto colectivo que no le importa saber cómo son las cosas, sino que las cosas sean, que las cosas lleguen a ser como todavía no son, y que por no serlo son falsas e injustas, que entiende que el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un problema teórico, sino que es un problema práctico, porque es en la práctica donde el ser humano tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. Es el sujeto colectivo necesario para pensar la filosofía desde la praxis críticamente. Dussel, posicionado críticamente desde esta perspectiva en el contexto de los desarrollismos nacionalistas impulsados por el instrumento panamericano neocolonial de la Alianza para el Progreso de los años 70, la crítica de la dependencia y las dictaduras neoliberales posteriores, como en el caso de Argentina, Chile o Brasil, fueron determinando amorfamente el fetiche de la identidad nacional desde los valores culturales y morales de las élites neocoloniales, con la invención celebrativa del mestizaje y el folclore sincrético pero asimétrico. Dussel sitúa su crítica en Filosofía de la Liberación a través del problema de la exterioridad de la totalidad y del pensamiento análogo como posibilidad no de hacerse uno mismo con el otro desde el supuesto de la identidad en sí nacionalista, socrático, platónico, cartesiano, freudiano, moderno, no desde el sueño de la liberación individual, porque de lo que se trata es de superar esa hegemonía estructurada o estado integral gramsciano, estableciendo la fantasía individual, óntica, idéntica, freudiana, liberal, absoluta, universal, cientificista de la verdad del poder blanco heteropatriarcal, elitista, eurocéntrico, constitutivamente capitalista con sus matices folclóricos mundiales y sus sidras, como las propias universidades, sino desde la posibilidad de que el otro resuene analógicamente con la similitud de mi propia existencia. Esta diferenciación del ser y los no ser hacen que el conflicto sea inevitable. Las diferencias, las asimetrías, la necropolítica del capitalismo del desastre o administración interestatal de la muerte y los fundamentalismos de toda índole niegan la existencia de lo distinto y apuntan hacia su exterminio. ¿Qué podemos hacer? Fin de la segunda parte. Bueno, viene la sección número 3, que es el método de la política de la liberación. La posibilidad del diálogo del encuentro entre distintos, de posibilitar la imposibilidad del exterminio, vislumbrando el buen vivir comunal, hace necesaria una filosofía del encuentro, una dialéctica positiva que permite entenderse similar, comunes mas no idénticos, no desde las concepciones unívocas del mundo, como la fabricación del consenso, sino entender analógicamente lo que se presenta como distinto pero similar, por ser comprensible como especie humana, por ser analogable con mi experiencia en cuanto humano. Tomarse en serio las narrativas del otro, porque son elaboraciones racionales y vivenciales en base a semánticas distintas, que hay que interpretar hermenéuticamente, pero con la disposición de saber que ese distinto tiene una seria y sincera pretensión universal de verdad. Un saber que es producto de su relación con la historia de su existencia. Entonces, la liberación para que sea, debe ser desde la exterioridad de la totalidad unívoca del poder, desde los excluidos, los explotados, los despojados, los empobrecidos, los diferenciados, que si bien es cierto y desde una visión pasiva de lo humano
el sistema los convierte en segmentos del mercado, cooptándolos y homogenizándolos en el folclore de la multiculturalidad, desde una visión real y culturalmente activa, política del humano, son ellos los que desde su negación vital vislumbran el fundamento del sistema y practican desarticuladamente, por el momento, su posible revolución. Por eso históricamente son ellos, los oprimidos, los que están dispuestos a dar la vida por lo nuevo, porque en sí la tienen negada. Al que le arrebatan todo, no tiene nada que perder. Entonces no se trata de establecer una moral normada en instituciones de poder, sino en una ética vitalista donde la fe en el otro, como criterio análogo, procedimental y no unívoco, posibilite el encuentro desde un método de exploración histórica que no parte del ego cogito o el ego conquiros, sino desde el tic, el nosotros tojolabal análogo que propone Carlos Lenkesdorf. Un tema fundamental para interpretar nuestra realidad mundial y para posibilitar la filosofía política latinoamericana de la liberación. No se trata pues del manejo intelectual o mítico de la realidad, sino de comprometerse con la existencia del otro para transformarnos juntos y transformar la realidad. Fin de la tercera parte. Cuarta parte. La analética como método práctico. Todo mundo comprendido es interpretado. No basta estar y ser una cultura para homogenizar la polisemia de los mundos con los que se interpreta la realidad. Esa abstracción corporal, social y psicológica de lo real o concepto, esa imagen no es la realidad sino su representación cerebrada, como relación personal e histórica con el mundo. Así que cuando propongo que la verdad nos hará libres, habría que preguntarse, ¿la verdad de quién? ¿La verdad del mercado? ¿La libertad de comercio? ¿Cómo establecer el diálogo con la verdad y la libertad que concibe la plurisemia de los mundos indígenas, afros, transexuales, femeninos, juveniles, diferentes al hegemón? En la lógica aristotélica, los términos de los conceptos pueden ser tres: unívocos, equívocos o análogos. Aristóteles y la dominación filosófica entienden como conceptos unívocos al contenido inteligible que tiene un solo sentido, una posibilidad de concepción porque no puede ser y no ser al mismo tiempo. El ser es la pretensión metafísica y histórica de los universales o monopolio político del entendimiento. El ser en sí como una actividad determinada, pero no por las relaciones sociales. La visión unisémica es clara y evidente, idéntica a sí misma, estática, esencial, universalizante, metafísica, priorística. Sobre estos cimientos se determina la realidad del poder asimétrico. Un centro que se afirma como existente y una periferia que se niega y se mata. Su instrumento es la logicidad racional por enclave de la tradición conceptual unisémica de las élites occidentales. Sobre esa logicidad unívoca se despliega la universidad moderna y colonial que padecemos y todos los sistemas de dominación de los cuerpos y conceptos políticos de toda índole. La visión unívoca de la realidad es el motor esencial del conflicto político e ideológico. La afirmación absoluta de la verdad desde un ego cogito es el sofisma en el que se realizan los sujetos de la modernidad como objetos del capital. Identidad y diferencia son sus categorías articuladoras del pensamiento unisémico, pensamiento que posibilita el equívoco. El equívoco es escéptico con respecto a lo que considera otro, parte de lo unívoco, porque solo hay un solo sentido, y es óntico en lo que considera lo mismo. Está en la lógica mecánica de la identidad en sí, estática. El equívoco es una dialéctica negativa porque es esencialista en cuanto niega el encuentro y la creatividad con el otro, porque la verdad ya es, y si no lo comprende el otro es porque es un ignorante irreductible, un no ser. El equívoco es el motor superestructural de la degradación, la discriminación y la violencia, pero también de la multiculturalidad romántica que no observa fuerzas políticas en las relaciones entre seres humanos. El equívoco es necesario para la diferenciación política, pero ¿cómo generamos un bloque que supere este equívoco? ¿Cómo generamos un bloque de encuentro entre los explotados que se manifiestan desarticulados en luchas por el territorio, por la cultura, contra el patriarcado, contra la muerte?
cómo generar una praxis, una dialéctica positiva de encuentro, donde lo similar, más no lo idéntico, articule nuestras luchas por la vida. Carlos y Gudrun Lenkesdorf habían nacido y vivido en Alemania. En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo: venimos a aprender. Los indígenas callaron. Al rato alguno explicó el silencio. Es la primera vez que alguien nos dice eso. Y aprendiendo se quedaron allí Gudrun y Carlos durante años de años. De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo bebo el agua que me bebe y porque soy mirado por todo lo que me mira. Y aprendieron a saludar así: yo soy otro tú, tú eres otro yo. Es un fragmento de un cuento de Eduardo Galeano. El pensamiento analógico es un camino posible dentro de la práctica política en la construcción de la voluntad colectiva revolucionaria y liberadora a través del diálogo, pues parte de tomar en serio la exterioridad del otro desde la deconstrucción de la totalidad mísmica, de lo que el poder hegemónico afirma y niega como idéntico, la posibilidad de la polisemia. Por ejemplo, la afirmación de Fray Bartolomé de las Casas en la defensa de los sacrificios humanos en las primeras discusiones para justificar la conquista. Los indios proceden desde su pretensión universal de verdad y no puede ser eliminada si no ha sido falseada. Ellos tienen la responsabilidad de ofrecer lo más sagrado a los dioses, la vida, porque la vida les es dada, es un don y hay que ofrecerla. La pedagogía de la liberación de Freire es profundamente analética. Le llama acción dialógica porque el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza, va más allá de la totalidad normalizada y por eso los líderes que no actúan de manera dialógica, sino que insisten en imponer sus decisiones, no organizan a las personas, las manipulan, no liberan ni son liberadas, oprimen. La construcción de una dialéctica positiva que no se cimiente sobre el antagonismo identidad-diferencia, sino sobre la analógica semejanza-distinción, será uno de los caminos que durante su larga obra Enrique Dussel recuperará históricamente y sistematizará filosóficamente a lo largo de su trabajo. Somos semejantes en cuanto especie explotada por nuestros semejantes, pero distintos en cuanto historia y formas de explotación. No es una relación de fragmentos unívocos, es una relación estructurada que nos diferencia para justificar esa explotación de la vida, de nuestros cuerpos y nuestros cerebros selectivamente. Por eso es necesaria una praxis de la liberación desde la perspectiva analética. Leo un fragmento de la obra de la filosofía de la liberación y concluyo. La praxis de la liberación, por el contrario, dice Enrique Dussel, es puesta en cuestión real, no solo posible o pensada, sino constitutiva y realmente abriendo un camino de suyo desde sí del sistema. Es una praxis metafísica y transontológica en cuanto que va más allá de lo real, se presenta como algo posterior. Esta praxis deberíamos denominarla ya no en griego, porque no tuvieron este tipo de experiencia de contacto con lo otro, sino en semita, abadá, aboadá, que significa trabajo pero también servicio. Servicio que no es un mero trabajo funcional intrasistémico, o que cumple por deber o coacción por la ley. Es un trabajo, poiesis práctica o praxis poética, que se efectúa innovadora, que se efectúa por el otro, en la responsabilidad por su liberación. Es la actividad innovadora del uso de los instrumentos que se pone al servicio del pobre. La praxis de liberación es la procreación misma del nuevo orden, de su estructura inédita, al mismo tiempo que de las funciones y entes que lo componen. Es la tarea realizativa por excelencia, creadora, inventora, innovadora. Concluyo. Esta exposición es una pequeña introducción a las nociones generales de este método, que desde mi criterio y posición es fundamental para la posible construcción de la contrahegemonía, que debe ser impulsada necesariamente desde la academia,
y esto implicaría abandonar la sucursalería filosófica o historia de la filosofía de la dominación críticamente, y arriesgarnos a filosofar con todos los riesgos de la polisemia y la polémica, pero ya no desde uno mismo, sino desde los sujetos. Puta madre, va de nuevo. Editen esto, por favor. Conclusión. Esta exposición es una pequeña introducción a las nociones generales de este método, que desde mis criterios y posición es fundamental para la posible construcción de la contrahegemonía, que debe ser impulsada necesariamente desde la academia. Y esto implicaría abandonar la sucursalería filosófica, la historia de la filosofía acríticamente, y arriesgarnos a filosofar con todos los riesgos de la polémica y la polisemia, pero ya no desde uno mismo, como sujetos colonizados, sino desde la posibilidad de pensar en clave de un nosotros situado, chol, mepa, tzeltal, abacual, ucumí, bantú, castellano poblanizado o nahua, sin caer en romanticismos de la identidad en sí de estos grupos, porque la esencia humana, decía Marx, no es algo abstracto inherente a cada individuo, es en su realidad el conjunto de las relaciones sociales, y toda relación es histórica y está determinada por la hermenéutica de sus calendarios y geografías. Es posible encontrarnos. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos en la próxima.